Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro podcast de escritura. El día de hoy tenía pensado hablar un poco sobre los errores comunes o cómo se identifica un escritor novato. Yo no me considero un experto todavía en la escritura, pero sí creo que ya me he alejado un poco bastante de esos errores que se puede notar muy fácilmente y que tal vez tú, una persona que comienza a escribir, no haya notado. Y bueno, partamos desde el punto principal, de creo que de donde vienen todos esos errores. Y es que la mayoría de personas que comienzan a escribir, pues obviamente parten de la lectura. Y es como más frecuente, muy frecuente, que las personas comiencen leyendo lectura muy popular. O sea, adaptaciones que se han hecho como tan populares que utilizan un español más neutro o incluso pues son de otros países. Por ejemplo, está Harry Potter, que transcurre en Londres, en Europa, la mayoría parte de toda la historia. Y pues todos nos acostumbramos, bueno, los que comenzamos leyendo eso, nos acostumbramos a ese tipo de español. Entonces, cuando queremos escribir algo, cometemos el error de tratar de imitar eso que vemos, que no es malo, es algo bueno para comenzar, pero con el tiempo te das cuenta que tal vez no te identificas con eso que estás escribiendo. Y es de ahí donde empiezan a partir algunas cosas, o no yo los llamaría problemas, pero algunas cosas que hacen que identifiquemos que son escritores novatos. Por ejemplo, los nombres. La mayoría empieza sus historias contando, contando con personajes que tienen nombres que no son tan de su región. Por ejemplo, James, Alice, nombres que son un poco más de otro idioma que del español. Entonces, es como una cosa que lo que vamos detectando. Y no, y pues si los personajes tienen esos nombres, también en el lugar donde se sitúa la historia. A veces se escriben historias que pasan en Estados Unidos o en Europa incluso en Asia, pero pues no eres de ahí y no tienes ninguna idea de cómo se siente vivir ahí. Puede ser que tú quieras escribir mucho sobre un país porque te gusta, pero al final si no lo conoces, no vas a realmente transmitir lo que tú quieres transmitir. Se va a ver un poco extraño. Y ese afán, pues, como les digo, de hablar de otros países y de usar otros nombres viene de la lectura. Entonces, una buena forma es comenzar leyendo otras historias que sí son de aquí. Bueno, del país en el que tú perteneces, a la región en la que tú perteneces. Porque te vas a acostumbrar a... o te vas a identificar un poco más con esas historias. Y obviamente se va a reflejar en lo que escribes. Y te va a ser más fácil, te resulta más fácil. Porque para comenzar a escribir cualquier historia, bueno, un consejo que muchos dan y que sí funciona y que creo que la mayoría hace a veces sin darse cuenta, es escribir sobre lo que tú conoces, porque es más sencillo. Es más sencillo que tú escribas sobre algo que conoces porque sabes exactamente cómo escribirlo, sabes exactamente cómo enfrentarlo, cómo situarlo, cómo explicarlo. Si ambientas todo en tu ciudad, puedes incluso poner el nombre tal cual de tu ciudad o utilizar tu ciudad y cambiarle el nombre simplemente para crear un lugar ficticio pero basado en lo que tú conoces, te va a hacer la tarea mucho más sencilla a la hora de escribir los escenarios. Y sobre todo porque vas a colocar los que son importantes para ti. Porque al final una historia, no importa cuál sea, va a hablar de la vida del autor, quiera o no serlo. Porque toda la obra de un autor nos habla de su contexto, de dónde vivió, de cuáles eran sus ideas, qué planes tenía y todo eso que al tratar de imitar de otro lugar se pierde y es un contenido muy muy bueno. Y otra de las cosas que he notado bastante, que incluso fue una de las cosas que yo tuve que cambiar mucho, porque la otra parte hace que pierdas contenido, pero esa parte como que genera cosas ilógicas dentro de la historia. Como a algunas escenas, por ejemplo, mi punto este se refiere a que
Muchas veces cuando escribimos lo imaginamos como una película, como una escena súper dramática, digámoslo así. Entonces, imaginamos algunos detalles. Por ejemplo, si vemos a un protagonista parado de pie y describimos ahí que mientras se estaba hablando el viento movía su cabello. Y ok, eso nos a los principios como que no conecta, pero luego te pones a analizar cómo, o sea, por qué se le mueve el cabello. Si habías dicho que el clima estaba despejado, había sol, entonces no concuerda que de pronto hay una ventisca de aire para que todo suene más dramático. Entonces como que se pierde un poco la lógica ahí. Y bueno, ya si quieres meter que es fantasía realista, pues igual ese es su propio género, que igual tiene sus cosas complicadas y no son tan sencillas de hacer. Pero yo me refiero más a esos puntos ilógicos que hay en las historias, que a veces por sonar más dramáticos ponemos y es un gran error, porque sigue siendo una incoherencia dentro de la historia, un arco, digo, un agujero en el guión. Entonces, es algo como que pasa muy común y que casi todos ignoran, pero que sí es importante, porque puede incluso desconcertar al lector. Si es una buena lectura y está muy entrado, tal vez no, pero siempre va a haber alguno que esté diciendo, ¿por qué pasó esto? Entonces, esas descripciones ilógicas, como que también a veces hay que borrarlas. Podemos añadir nuestro drama, pero de acuerdo a la historia. Tal vez no había viento, tal vez estaba nervioso el personaje o cualquier otra cosa. Y junto a estas descripciones, también se les puede agregar esas que son innecesarias. Hay muchos memes sobre esto, pero por ejemplo, y ocurre mucho en Wattpad, no es por hablar mal de Wattpad, pero como es el lugar donde muchos jóvenes sobre todo tienen acceso a crear historias y que algunas se hacen muy populares, pero tienen ese estilo tan característico que hace que crea como unas descripciones algo extrañas sobre unas situaciones o objetos que ya son un meme dentro de la comunidad de escritores. Por ejemplo, yo recuerdo haber leído alguna vez, hace muchísimos años, la descripción de mi almohada blanca como la nieve. Y la historia no ocurre en un lugar cercano a la nieve. La protagonista no vuelve a mencionar algo al respecto, algo parecido. No es como que ella tenga una obsesión con la nieve, con el hielo. Nada más quería dejar en claro que era muy blanca la almohada. Pero entonces, usarlo con decir blanca, basta. Porque meter la comparación con la nieve o la metáfora no queda mucho en esa parte. Porque la historia trataba solo de una tipa quejándose y ya está. Ni siquiera estaba completa esa historia. Pero ese ejemplo lo llevo siempre bien presente porque no hacía falta decir tanto. Y no meter una descripción así, pues sí es muy propia de Wattpad. También una que es muy conocida y que yo alguna vez mencioné muchas veces fue abrir los ojos grandes como platos. Eh, que me parece que en algunas historias, algunos libros más conocidos, no sé si por adaptación o por traducción, sí mencionan esa descripción, pero igual es como tan conocida que es un meme y sí, realmente no hace falta meter la analogía de los platos ahí, solamente decir que estaba exaltado o estaba sorprendido por lo que vio y pudo haber sido cualquier cosa. Pero ese tipo de cosas se vuelven muy repetitivas y no solo en tu historia, porque ya se agregan un montón de historias. Entonces, esas cosas como que sí causan un conflicto y ya en otras más drásticas podríamos encontrar que una persona era tan frívola o tan dura como una roca que una vez me parece que leí como inexpresivos como un durazno, pues porque el durazno es inexpresivo. Cuando quieran agregar algo así, yo aconsejo que vayan un poco más profundo. Y a veces eso, bueno, se puede encontrar en poemas obviamente, pero una manera más sencilla de entenderlos en las canciones. Porque hay canciones que sí son creadas como un poema
Y no las típicas, no las más conocidas, pero sí hay unas que son muy artísticas, que incluso tal vez como canción no queda muy bien, pero si la lees atentamente, sí vas a encontrar algunas cosas bastante interesantes. Y es que dentro de las canciones o de los poemas, pues crean un universo en, en pocas palabras, muy pocas palabras. Y eso también, um, eso de pocas palabras también es un error. Bueno, más bien el decir muchas palabras es el error. Y decir pocas palabras sería lo ideal. También es un error, es algo muy común que pasa en historias que son de personas novatas. El querer describir todo, todo, absolutamente todo lo que miran. O todo lo que les parece importante, pero hacen de más. Uno nunca debe describir todo, todo tal cual. No debe especificar cada mínimo detalle de lo que está describiendo, porque se puede hacer muy tedioso. Ya lo hablé en otro video, que a veces aplica la regla de tres para las descripciones. Es decir, nada más pones tres descripciones para cada cosa, que puede ayudar. Pero ese es un error que es muy común. Por ejemplo, recuerdo haber leído una historia de una persona que hablaba sobre medidas, de medidas perfectas para los estándares de belleza o los cánones de belleza. Y especificaba exactamente cada número de las medidas. Que una vez está bien, pero ponerlo varias veces es cansado. Estar leyendo que un personaje hizo tal cosa y estaba pensando, um, yo tengo las medidas 13, 24, estoy diciendo números al azar, no, no estoy basando en complexión humana. Y las ideales serían las 60 y empieza a escribir todos los números y no está bien. Es incómodo de leer, incluso de escuchar. Entonces, un, una falsa creencia que se tiene al principio es que en cuanto más escribas es mejor y no es así. Yo considero que es mejor detallar mucho en pocas palabras. Y es eso lo que el principal función que tienen los poemas o canciones. Porque puede haber canciones que digan ya no algo muy muy poético, algo muy profundo o metafórico que podrían decir uh, ya no florecen las flores contigo, que al principio sí suena como algo extraño, pero eso nos da la idea de que para la persona que dijo esto, podría ser que a la persona a la que va dirigido ese pequeño renglón sea como tú hacías florecer las flores, pero ya no lo haces. Y él no tuvo que explicar eso, no lo tuvo que explicar, solamente dijo un renglón. Que yo lo digo muy superficial, pero hay unas cosas, unas canciones, poemas mucho más profundos que eso, que engloban todo. Entonces, uno cuando escribe cosas, una historia, por ejemplo, trata de especificar todo para que el lector imagine todo a la perfección, pero nunca va a ser así. Es cansado y tedioso y a veces queda hasta mal. Entonces, siempre hay que dejarle al lector que haga sus propias creaciones. Si tú no le describes cómo es la ropa de un personaje, está bien. Él va a imaginar el personaje con la ropa que él quiera. Y eso va a ayudar a que la historia tenga como ese toque en la que el lector participa en la obra. Y es bueno nunca especificar porque siempre va a haber personas que eh, entiendan otra cosa de lo que tú hiciste. Y eso es muy bueno. El que muchas personas crean diferentes cosas de un mismo texto, al final hace como que hablen de él. Entonces va a ser una ventaja por muchos lados. Escribir menos, o menos cantidad en una obra, menos descripciones. Porque va a ser fácil de leer, o menos tedioso. Vas a darle al lector la oportunidad de que participe en la historia de cierta manera. Y además, muchas personas pueden reinterpretar lo que estás diciendo. Entonces, esos son algunos pequeños errores que luego se vuelven muy notables, que si tú los entendiste y notaste que tú los tenías, es bueno que empezar a corregirlos. Entonces, para eso, en resumidas palabras, yo
diría que para resolver la parte de escribir sobre otras cosas, escriba sobre ti, sobre lo que tú conoces más bien. Y a lo mejor te gustan mucho los nombres de otros países, pero es bueno utilizar los de tu región para que así las personas se puedan identificar. O incluso inventar tus nombres, que también se vale. Que tengan su propio significado y eso ya es de otros temas de cómo crear un personaje. También que no utilices expresiones demasiado que no tengan que ver con lo que estás haciendo. No metas cosas como blanca como la nieve si no hace falta. Que tenga que ver con la historia y que no sea algo metido al azar. Y reduce las palabras, las descripciones. No te extiendas demasiado porque eso va a ser cansado y no te va a traer las ventajas que tiene el escribir con descripciones cortas. Y para eso te recomiendo que apliques la regla del 3 que igual ya hablé sobre ella. Entonces, eso ha sido todo por este episodio. Espero que tengan un buen día, una buena tarde o una buena noche. Hasta luego.